Pues vamos a seguir analizando, en esta segunda parte del programa, esta Segunda República, parece ser que tan ansiada por gran parte de la izquierda española en este momento. José Pepe, seguimos con la Segunda República. Estamos en el 31 y, según los libros de historia, ciertos libros de historia, o muchos libros de historia, te hablan de un bienio tranquilo, que es del 31 al 33. Bienio tranquilo cuando acabamos de hablar de toda la quema de conventos que se ha establecido en Madrid, en Málaga, en Cádiz y en Sevilla, y con las palabras de Azaña, que más vale la vida de un republicano que todos los sacerdotes o que todas las posesiones, todas las iglesias españolas. Seguimos. En ese bienio del 31 al 33, aún menos mal. Se sientan las bases y hay tranquilidad o hay problemas. Mira, muchos historiadores les llaman el bienio negro. A ese bienio. A ese 31-33. Hay elecciones, porque claro, había el problema, yo creo que en aquel bienio eran los anarquistas. En el Alto Llobregat, en la cabaña del Seis Dedos, hubo tal alarma que tuvieron que convocar elecciones, no tocaban. Y en esas elecciones ganó el centro derecha, algo que los que propiciaron la Segunda República era una democracia un tanto extraña. La República la gobernaban los republicanos, no los otros. Entonces gana el centro derecha, pues desde que gana, a ver cómo lo podemos eliminar. En el 33. A partir del 33 ya. A partir del 33. Sí. Y entonces van preparando todo, no sé qué. Y resulta que en el 34 organizan ya el golpe. Golpe para derribar al gobierno de centro derecha. ¿Quién organiza el golpe? Pues sobre todo el socialismo. El Partido Socialista. Sí. Organiza el golpe. El golpe y los separatistas catalanes. Bien. ¿En qué consiste ese golpe? Pues consiste en un levantamiento general. Tuvo éxito, sí, en Asturias y en Cataluña, y en 26 provincias españolas. Lo que pasa que se solucionó todo, lo que más tardó fue la de Asturias. Pero claro, al ver ese caos que se iba a caer sobre España, entonces Franco estaba destinado en Baleares de comandante general, y el gobierno de la República de centro derecha, que estaba Lerroux, el ministro de la guerra, Diego Hidalgo, que era notario de profesión, no era un Juan Lanas, dice, el mejor general que tengo es el general Franco, lo conocía de haber ido a Mallorca, y el explicarle cómo tenía todo, le encantó. Tiene que venir a Madrid, y en Madrid dirigir desde aquí todo el problema que tenemos. Y efectivamente fue Franco, escogió un Estado Mayor, de tierra, mar y aire y tal, y no me voy a extender, y solucionó el problema. Tanto esa revolución, la revolución de Asturias, la revolución de Cataluña. Luego cada una tiene su duración. La peor para mí fue la de Asturias, con armamento proporcionado en la ría de Pravia, Indalecio Prieto, los follones que hicieron con curas, con la Cámara Santa, yo qué sé. ¿Y en Cataluña proclaman la independencia. O sea, sí. como ahora. Ahora. No, pero no la proclaman. Claro, de momento no la proclamaron. Lo que pretenden ahora. O sea, son circunstancias muy parecidas. Finalidad. Sí. Y resulta que le envía Companys, que el otro día en el Parlamento le dicen al rey que debían de pedir perdón por el fusilamiento, es verdad, de Companys. Companys proclama la República y le escribe al jefe militar que se ponga a sus órdenes ya que es tal.
Y el general lo que hizo fue mandar unos soldados, dispararon 2 tiros y salieron todos por las alcantarillas, nada más, y de eso no se habló jamás, ¿no? El de Encas, el otro y tal. Bueno, y hablando de Companys, él se vanaglorió de haber liquidado, como es lógico, tenía entre checas en tierra y checas flotantes, yo le calculaba unas 30 y algo, suficientes, que trabajaban muy bien. Separaban el alma del cuerpo como unos expertos. Pero como unos expertos, sí. Claro. El tal como sí, y resulta que huye a Francia, como otros, cuando se acercan las tropas de Franco, y la Gestapo se lo entrega a Franco, era un hombre fichado. ¿Por qué se le acusó? Porque durante su mandato en aquella época, resulta que los muertos que hubo, 8.350. En Barcelona. En Cataluña. En Cataluña. En Cataluña. Pero se es le que acusa no saben, de genocidio, de alguna manera. Pues seguramente. La figura jurídica... 8.000 y pico personas 8.300 son muchas personas, claro sí. Que son. Y entonces, la historia le dan tantas vueltas que al final tú crees que lo que sabes, lo que tienes, porque la historia se estudia en los libros de diferentes autores, y el que tenga edad suficiente conoce, si se ha preocupado, porque yo he hablado con marinos, alguno me dijo, hace poco, pero ya murió, que él había sido condenado 2 veces cadena de muerte. Me dijo hasta el barco. Me dijo, yo tenía 19 años y que hoy si no hacía lo que hacían los otros, también me tiraban a mí al infierno. Entonces conocí eso. Y luego, como te dije, estuve varios años con los moros, con los de regulares, y casi todos, que eran mucho mayores que yo, la mayoría, muchos habían estado en la guerra, y habían estado unos con el vuelo primero que hicieron de Sania Ramel a Sevilla, y otros en el llamado convoy de la Victoria desde Ceuta a Algeciras. Bueno, pues todos me explicaron desde que llegaron el circuito que hicieron, y yo me quedaba boquiabierto, porque les decía a todos, los que me lo podían contar, vosotros vivís de milagro, porque en vanguardia con la Legión siempre es difícil no morir. Es muy difícil no morir. Tenían todas las cartas para ellos, y me contaban gente muy, muy sensata, tal, pero dice, a nosotros nos dio la puntilla porque usted no lo conoció, dice, pero aquí, yo de aquella estaba en Tetuán, el grupo de regulares estaba en el Monte d'Ersa, y abajo estaba el zoco moruno, un zoco precioso, parecía que uno estaba en el 1200, oliendo a té, tal, la musiquilla morona y tal. Bueno, pues resulta que al inicio del golpe fue, no el 18 de julio, fue el 17 a las 17 en Melilla. Y luego ya el 18, tal, en fin, y que aquí fue un poco más tarde. Y entonces mandaron aviación, porque sabían que el ejército de África iba a estar con Franco, y entonces, ¿qué hicieron? Mandaron, dicen, a bombardear donde estuvo, o está ahora el consulado, la alta comisaría. Pero se equivocaron, y entonces, creo yo, porque el acuartelamiento de Regulares 1 estaba encima del Monte d'Ersa, y en la falda estaba el zoco, y se equivocaron y bombardearon el zoco. La que se organizó fue tremenda. Decían los moros, eso me lo contó un moro, sí. y salen algunos libros de historia, que eso lo hacen los indios. Y al decir eso, había colas para alistarse, para combatir a los indios. Porque les destruyen toda la población civil, todo el zoco. No, pero es que además ellos en su religión son más que nosotros en la nuestra. Yo los conocí, oye,
los rezos, la tal, no sé qué, todo, el Ramadán, la Harira, todo. O sea, ellos creen en Alá y Dios, Alá es su profeta. Eso lo llevan a rajatabla. Y ellos consideraban al ejército de la República sin Dios, los ateos. Ellos decían sin Dios. Vamos a centrarnos otra vez en el 34. Llaman a Franco, el gobierno llama a Franco, y Franco, frente a ese golpe, para combatir ese golpe que está instigado por el Partido Socialista. Y independentistas, y luego en cada ciudad, porque en Ferrol hubo también, ¿eh? Ajá. ¿Tú te acuerdas en una entrevista que tuviste y yo estaba con Blanca Quintanilla y le recordé lo que había de la Segunda República, sí, porque el padre era el jefe de los Juventudes Socialistas? Sí. Y él ya me lo dijo estupendamente, y es que había salido en La Voz de Galicia. Sí, sí. O sea, que estaba todo amañado, que aquello fue un desastre total. Tenían los de las mesas qué porcentaje fue a votar, quiénes dijeron sí, quiénes no. O sea, que era una merienda de negros. ¿Que son las elecciones del...? No, fue aquí, en el Estatuto Gallego. En el Estatuto Gallego. Yo, es verdad, ¿no? No. Con el Estatuto Gallego. Eso es otro tema. Lo explicó perfectamente. El amaño que había entre... Pero el camelo que allí se metió fue difícil de digerir. Pues sí. Ahora, este camelo viene muy bien para crear este caldo de cultivo entre vascos, catalanes, gallegos y Partido Socialista. Bueno, entonces, Franco, ¿sabes lo que hizo cuando tal? Franco termina, el caso, arregla la situación, pero ¿y qué hace? Asturias fue un gran problema, ¿eh? Sí. Fue un gran problema. Entonces, Asturias, y también Cataluña, pero ya no hizo falta, porque el general de allí hizo 2 disparos y todos se escaparon corriendo. Igual que hizo Primo de Rivera sin disparar en la Triple Alianza de Galeusca, sí, en el año 23, que iban a luchar heroicamente con derramamiento de sangre por la independencia de las 3 catalanes, regiones, vascos y gallegos. Galeusca. Sí. ¿Y al final en qué quedó aquello? Quedó pues que se fueron todos para casa corriendo. No hubo ni un tiro, ni de una parte ni de otra. Sí. Solamente Primo de Rivera diría, bueno, no os andéis de chistes, iros para casa. Y se fueron tranquilamente. Y solamente no con Primo de Rivera, ya te dije, los que tenían que temer algo, y no mucho, eran los anarquistas, porque los socialistas trabajaron con él mano a mano. Sí, o sea que no, la gente civilizada no es que sea socialista ni comunista, nada. La gente de orden, las buenas personas, a mí me da igual que sean de un partido o de otro. ¿Por qué el 34 es el caldo de cultivo? Se inicia ahí el caldo de cultivo de la guerra civil. Luego quedan como mártires. Bien. Y no hubo, yo creo, fusilados, poco. En Asturias, fíjate lo que son las cosas, hizo Franco venir y a... Legión y regulares, ambos sitios, porque eran las tropas mejor entrenadas, ¿no? Eran tropas de choque, tropas que sabían. Y entonces el asunto se resolvió. Pero fíjate una cosa, cómo incide todo. En la guerra de Asturias había un capitán de infantería que se llamaba Juan Rodríguez Lozano, el abuelo de Zapatero. El abuelo de Zapatero estuvo en Asturias en el 34. Era capitán de infantería. Pero está sofocando la revuelta. Sofocándola. No forma parte de la revuelta. No, con el gobierno fetén. Claro. Con el gobierno legítimo. Y entonces este hombre coge y en una operación de reconocimiento cerca del pueblo de Ronzón, de Asturias, se ve en una emboscada y hubo allí muertos para que él se salvó. Y entonces yo me pregunto, si los otros llegan en acción de guerra, ¿hubiese existido la ley de la memoria histórica? Yo digo que no.
La ley de la memoria fue histórica. a su abuelo porque lo fusilaron. ¿Por qué lo fusilaron? Porque hay una cosa muy clara. Resulta que él, siendo capitán de infantería y hombre de confianza del coronel Vega, o sea, era un hombre de confianza, se encontraron unas cartas que él dirigió, están fotocopiadas, alguna con alguna falta de ortografía. Le escribió al director del Socialista que él tenía tendencias socialistas, que él quería colaborar, que él se comprometía a hacer. Julián Zugazagoitia se llamaba el director, que él se comprometía a dar informes, a hacer proselitismo, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, eso después se descubrió, cuando el otro cayó y todo eso, y claro, y se juzgó. Y en guerra, en acción de guerra, pues fue condenado a muerte, eso es verdad. Entonces, estamos en el 34, los socialistas con todos estos, con los vascos, catalanes y algún gallegos poco, no, pretenden... Bueno, los gallegos estuvieron en Asturias, les llamaban los mariscos. ¿Ah, sí? Sí. Estaban en la revolución. No, pero a que la revolución no fuese a más, a defender el gobierno de la República. Que, por cierto, en el muelle de Crucieiras había un monolito que decía el paso de la Legión por aquí y el embarque también de gente de Ferrol. Me parece que fue un batallón y lo mandaba un tal Cerrada, que era comandante o teniente coronel, no me acuerdo. Para sofocar la revolución. Para sofocar. Bueno, pues eso lo borraron. Eso no existe en la historia de España. Ah, no existe, se acabó. ¿Y entonces qué caldo de cultivo después de la revolución de Asturias y de Cataluña? Pues mira, pues resulta que las derechas fueron tan benignas y tan poco rencorosas que hicieron, o sea, no seáis malos, los dejaron sin postre. Y entonces ellos se cogieron y organizaron tal cantidad de mentiras sobre la represión de Asturias que fue tremendo. Y empieza un caldo de cultivo completamente en contra. Ya que hemos perdido eso, la próxima vez no nos ocurrirá. Y eso es el germen, el inicio del Frente Popular. Ahí vamos. Y entonces se unen todas las izquierdas, el Partido Socialista con el Partido Comunista. Claro. Y con los anarquistas ya era diferente porque eran sui generis, pero también pusieron eran un problema. Hicieron sí. Y llegamos a la España del 36. ¿Qué pasa? En la España del 36 hay una frase, primero, lo que yo dije de Niceto Alcalá Zamora, acertó. Guerra, ¿no? Bueno, fue lo siguiente, que fue en julio del 36, ¿no? Bueno, pues el 26 de agosto en el ABC, en aquella época en Madrid, salen unas declaraciones de uno que había dejado el PSOE, porque decía que allí era todo materia, que no había espiritualidad. Era un hombre raro, pero muy válido. Don Miguel de Unamuno. Unamuno dijo, cuando empezó la guerra y al ver toda aquella crisis que había en Asturias, persecución de la Iglesia, etcétera, etcétera, a él le llegó a la fibra sensible, como le llegó a la de Marañón, Ortega y Pérez de Ayala. Bien. Que defendían la República en un principio. Y dijeron, no es esto, claro. Y entonces, ¿sabes lo que dijo? Una frase que se me quedó clavada. Dice, fíjate, él murió a finales de año, andaba muy mal de salud. En diciembre murió, Unamuno. Empezó en julio. El 26 de agosto dijo lo siguiente: es la lucha de la civilización contra la barbarie. Entonces Vidarte, un socialista, dijo el día 29 en ABC, a este hombre se merece que lo quemen, o mejor dicho, no,
que lo abran en canal y le rellenen la cabeza, las entrañas y tal, de aserrín y de virutas. O sea, una amenaza de muerte velada, pero que no se llegó a consumar. Amenaza de muerte que se consuma con Calvo Sotelo. Bueno, Calvo Sotelo fue Luis Cuenca, fue el que le dio los tiros, pero el responsable de todo eso era el jefe de la motorizada. Por eso Calvo Sotelo se metió en el camión aquel, porque era la policía que llevaba de escolta Indalecio Prieto. Y estaba el capitán Condés, que luego murió en el Guadarrama, que era capitán de la Guardia Civil y estaba con la motorizada, que le llamaban, que era la motorizada. Anduvieron a tiros en Écija durante unas elecciones los de Largo Caballero contra los de Indalecio Prieto. Asesinato de Calvo Sotelo, estalla la Guerra Civil, 3 años. Atiende, pero iban también por Gil Robles y por Goicoechea, Iban a los... a los tres. Lo que pasa es que el único que estaba en casa fue este. Bien, lo matan, estalla la Guerra Civil, Ahí fue una fecha en que los generales estaban contra Franco, porque Franco estaba que no quería, ni quiso la guerra desde el principio, ni mezclarse nada, porque dijo, cuando el rey lo aceptó, yo acepto lo que diga el rey. Y punto. Y entonces, ¿cómo se llama? Franco no le quedó más remedio que decidirse, porque aquello era infumable. Suponte que ahora matan al jefe de la oposición, sí. Lo asesinan, y aparece tirado allí en la cuneta del cementerio de la Almudena. Esto no se mastica. Bueno, pues sí, aquello fue lo que decidió a Franco, porque estaban todos diciendo, pero Franco, ¿qué pasa? Tal. Franco hasta el último momento, y es más, el día 23 de junio, él escribió una carta a Santiago Casares Quiroga. Entonces jefe de gobierno. Sí, y le dijo, oye, que esto va en serio, que España va muy mal, económicamente el desorden público es total, pues la metería en el cajón. Como se dice ahora, lo que no se quiere pagar, nada, está en el cajón. Pues eso ocurre, y entonces la guerra, 3 años... La guerra civil la tenían perdida el bando llamado nacional. Y Franco, que lo anima a esto, y bueno, y es cuando hace de Canarias, Casablanca, tal. Yo conocí el Sania Ramel. Si la tenía perdida, ¿por qué la gana? Franco tiene una frase que dijo, fe ciega en la victoria. Y luego él organizó, él hizo todo lo habido y por haber, el paso del Estrecho. Yo me puse allí donde está en la ermita de San Antonio las huellas que dicen de él, donde observó el paso del convoy, que tuvo sus problemas. Pero también hubo antes unos aviones prestados, otros tal, el primer vuelo con traslado de tropas. Y entonces los republicanos, vamos a llamarles así, yo les llamo rojos también, pero no es en sentido peyorativo. Ellos se llamaban rojos porque el ejército de la Unión Soviética, fundado por Trotsky, era el ejército rojo. Y rojos eran los que formaban parte del ejército y los que estaban de acuerdo con él. Y entonces decían, ellos rojos, Zapatero dijo que él era rojo. Sí. O sea que no es insulto, no es un insulto. No, ¿qué va? Mira una cosa, en ese momento el Frente Popular, que está gobernando en España en ese momento, recibe órdenes de Moscú. Bueno, efectivamente. O sea, no recibe órdenes de España, ni para España, ni por el pueblo de España.
¿Recibe órdenes de Moscú? Nosotros dependíamos de Moscú porque eran soviéticas las brigadas internacionales que las organizaron allí, las costearon, todo. Hubo de todo, muy buena labor, otras no tan buenas, en la 11, 12, 14, 13, 14 y 15 brigadas, 5 brigadas eran. Bueno, hubo de todo, pero te voy a decir una cosa, es que es muy complicado de hacer. Mira, hay unos elementos que mandó aquí, entre otros, Stalin, Stepanov, Dimitrov y Marchenko. Marchenko estaba de acuerdo con Negrín para, si ganaban la guerra, Negrín, pues hacer esto una especie de adelantado de la Unión Soviética en esta parte estratégica. O sea, seríamos Cuba. Pues una especie de Cuba. Y esto lo dice este hombre, Abrochilov, que formaba parte de la trinca de Stalin, Molotov y Borochilov. Pues se lo dice a él, y esto es público. Sí, sí. Es decir, todo estaban con los comisarios, que fue una de las cosas en España, el bando nacional tenía muy claro que tenían que tener mando único, si no aquello era una anarquía, divide y vencerás, y perdemos, ¿no? No, ellos tenían los comisarios, ¿no? Los comisarios tenían una disciplina, sobre todo el 5º Regimiento, con su jefe al frente. Nuestra misión es matar, decía, y cuando estemos reventados, seguir matando. Les explicas eso a la gente, fíjate qué mentalidad. Pues eso era el mejor regimiento, bueno, el 5º Regimiento. Mentalidad que va en la línea del comentario que hace sobre Unamuno, el que tú dijiste. Bueno, ya de aquella, Unamuno no sé si había fallecido ya, porque falleció en diciembre de ese año. Pero él vio, él era un hombre muy inteligente, también tuvo problemas con Millán Astray. Sí, con todos ellos. Sí. Y en este momento, y luego, bueno, tenemos, por ejemplo, en el gobierno, forma parte del gobierno Santiago Carrillo, con el que tú has tenido tus más y sus menos. Bueno, forma parte del gobierno y está al frente del Ministerio de la Gobernación, ¿no? No exactamente, pero... No, Santiago Carrillo, cuando las tropas africanas se acercan a Madrid, entonces el gobierno de la República cree que se van a meter en Madrid y entonces los pueden capturar a ellos. Y el gobierno se traslada a Valencia. Y entonces dejan en Madrid a una junta del general Miaja con sus consejeros. Y el consejero de orden público formaba parte de eso, Carrillo, que fue cuando manejaba las 4 cárceles, salían facturados para... O sea, él era el responsable de todos los presos. Y tenía, y tenía una tropa llamada Milicias de Vigilantes de la República, de 4.000 o 4.500 personas, y eso que hacían falta en el Guadarrama y todo por ahí, que los otros se acercaban. ¿Responsable de Paracuellos se puede decir? ¿Responsable del asesinato de Paracuellos? Él lo niega. Yo cuando estuve hablando con él no me atreví a preguntarle porque es una cosa muy macabra y ya sé lo que me iba a contestar, no quise. Pero sin embargo, y tampoco quise decirle que precisamente Stepanov, Dimitrov, esos dos, tienen cartas en que atestiguan y felicitan a Santiago Carrillo por su comportamiento. No es que él los haya matado, los haya asesinado. Él era el que daba el visto bueno. Bien. Y era... Sí. Perdón. ¿Y qué memorias son las que están ahora, que son controvertidas, que han salido como solapadas? ¿De qué presidente de gobierno de la República? ¿Quiénes son estas memorias? ¿No sabes ¿Del presidente? las que te digo? Yo no sé si son
Niceto Alcalá De Zamora. las últimas de Niceto Alcalá Zamora. Sí, Niceto Alcalá Zamora dice, bueno, es que lo de Niceto Alcalá Zamora fue un problema también, fue un problema porque él quería fundar un partido, no tuvo, creía el centro, se lo usurparon, a la derecha la ninguneó, Sí. la ninguneó, a los otros lo... Por eso yo prefiero ese ejemplo, un rey constitucional que un presidente de la República. Nos iba a costar menos la monarquía, con las elecciones, tal. Iba a ser más imparcial, porque no pertenece a ningún partido. A él le corresponde ser el moderador, el árbitro. Luego él tiene que llamar por medio, él no puede dar órdenes, pero sí puede hablar con el presidente del gobierno, puede hablar con los ministros, él firma, yo el rey, o lo que sea, o su nombre, Sí. pero tiene que estar refrendado por el presidente del gobierno, por algún ministro. Sí. Eso es la monarquía parlamentaria. Efectivamente. Y yo con eso me encuentro mucho mejor que con un presidente que sea tendencia, que puede salir cualquiera que tenga más de 18 años. O sea, él, cualquiera. ¿Y en manos de quién está? Y la realeza tiene una cosa, que yo no le envidio, no le envidio. Tienen una niñez, una juventud y luego el desarrollo de su función que yo no se le envidio, ni nadie en su sano juicio, porque eso es estar a disposición de otros todos los días. Desde que eres pequeñito. Desde que eres pequeño. Y, oye, es una cosa, el detalle aquel que te conté del actual rey, aún don Juan Carlos, que estábamos comiendo en unas maniobras y yo estaba a su lado, conocía a mi hermano también, del mismo curso y tal. Estábamos con los carros de combate haciendo unas maniobras y él, como iba acelerado, en eso tiene que ver esto, tiene que conocer lo otro y tal, coincidió con nosotros. Y era una comida campestre entre un descanso, ¿no? Y estábamos comiendo y no sirven vino, pero corría la bota de vino, ¿no? La bota, una mesa, éramos unos 30 o por ahí, ¿no? Yo estaba a su lado. Y pasó una vez que parece que bebes mucho y no bebes nada. Nada, ¿no? es un poquito. Y teníamos Sí, la sabes, boca ¿no? llena de arena de los monegros, ¿no? Y resulta que él bebe, no mucho, la segunda vez, y se le acerca su tutor, que llevaba siempre un tutor, diferente y le dice, yo estaba al lado, y de momento tenía el oído mejor que ahora, y le dijo, es conveniente que su Alteza no beba más. Le obedeció. Y una vez él dijo, a mí me dais envidia porque salís un sábado, un domingo, vais al cine, vais a merendar, si tenéis una chavala, habláis con ella. Yo no, a mí me tienen todo programado. Y él lo asumía, ojo. Yo eso no se lo deseo a nadie. Que se creen que tal. No. Tenemos la guerra, 40 años gobierno de Franco, y durante esos 40 años, a mi juicio, 3 cosas que se propone Franco y que consigue. 3 cosas, para mí, no sé si estás de acuerdo conmigo. La primera, industrializar España, lo consigue. La segunda, crear una inmensa clase media que le dé una estabilidad enorme a sucesivos gobiernos, lo consigue. Y tercera, traer al rey de España de nuevo, porque Franco es ante todo monárquico. No olvidemos que su padrino de boda es el rey Alfonso III. Sí, señora. Las 3 cosas las consigue. Las 3 cosas las consigue. Sí. Él instaura la monarquía, vuelve a traer a los Borbones. Que eso... Él instaura la monarquía. Él instaura la monarquía. Exactamente. Bien. Ese pues matiz. Es una aseveración la que haces muy correcta y te quedas corta, pero yo no voy a... me encaja perfectamente cuando el Vernon Walters, el intérprete que trajo
el general Eisenhower, con la entrevista con Franco en Madrid, tal, él hablaba el español como uno de Chamberí, mejor, mejor que los de Valladolid. Y resulta que él era el hombre de confianza de 7 presidentes. Y hay un libro de él que, My Secret Missions, mis misiones secretas, es decir, que puenteaban al embajador, y por ejemplo, en época de Nixon, él seguía, y dice que Nixon lo mandó a hablar con el general Franco, a decirle que el presidente estaba muy preocupado. ¿En qué año? Pues 60 y tantos. No, fue después, 70. Pero ya Franco estaba no muy tocado, pero estaba que después de él, ¿qué? O sea, preguntándole por la muerte de él, ¿no? Es una cosa un poco tal. Él no estaba, dice él, no estaba muy convencido, pero tenía que hacerlo. Y dice que Franco ni pestañeó. Y le dijo, eso dice el general luego, sí. Dice que le dijo al príncipe que, y a él, dígale al presidente que España pasará a la otra fase sin problemas, que hay seguridad, porque el futuro rey sabe lo que tiene que hacer, porque yo cogí España en una situación que ahora no está, y yo entonces al príncipe no le puedo dar lo mío porque no le vale. Es decir, que tiene que hacer otra cosa. Dice, yo la democracia y todo eso tiene sus problemas, todos estamos mentalizados y tal, pero tal. Entonces el general Walter dice, general, ¿usted de qué se encuentra más orgulloso de los años ya que lleva aquí? Tal vez de la cruz de Cuelgamuros, del Valle de los Caídos. Sí. Y dijo, y Franco le dice, ¿no? Dice, no, estoy contento de la gran clase media que he realizado. No la hizo toda él. El otro día Tamames lo dijo. Tamames era Uñicarne de Carrillo, dijo, cuando de Franco llegamos al 70 o 75%, y antes teníamos el 40%. De clase media. De clase media. Claro, era lógico que dijese eso, y lo que le dijo, porque habiendo una clase media, cuanto más grande mejor, potente, es un amortiguador entre el capitalismo y el proletariado. Claro, como haya un desequilibrio, entonces se organiza otra vez el lío. Es decir, que cualquier gobierno que entre, su finalidad tiene que ser formar una gran clase media. Franco podía haber designado a quien a él le hubiera dado la gana. Pues seguro. Podía haber dejado a Carrero Blanco si hubiera querido. Sí. Podía haber nombrado a Alfonso de Borbón si le daba la gana. A Carlos Hugo. A Carlos Hugo si hubiera a quien quisiera. Menos, sí. ¿Menos? No. Que lo dejamos. Podía haber nombrado a quien quisiera y nombra a Juan Carlos de Borbón. Sí. Él conoce al príncipe y sabe que el príncipe va a hacer algo, tú lo estás ahora totalmente diferente a él. Es que en la transición a esa democracia, ¿tú crees que Franco la intuye perfectamente y de hecho la diseña? Franco al principio, y no muy al principio, cuando se veía tal, eran otros tiempos también. Él decía y dijo que esa guerra y esa revolución que hubo tenía que continuar en el tiempo, porque tal. Pero Franco fue evolucionando también, se evoluciona con la edad, se evoluciona porque Franco en España lo pasamos muy mal en las 2 primeras decenas, desde finalizar la guerra hasta que entraron los tecnócratas, que fue cuando España, yo creo que no consiguió, eran otras circunstancias, un 7,5 de crecimiento. Y hoy para llegar al empleo no basura, empleo, tenemos que tener un 2,5 y estamos muy lejos de ello. Y cuando él se va,
deja a España cuando él se muere, Sí. y toma las riendas el rey. El rey. España es la 8ª potencia industrial del mundo. Pues sí. En este momento Sí. estamos por debajo de la Sí, 30. sí, sí. O sea, lo Sí. deja a un nivel, o sea, Sí. deja una estabilidad Sí. en manos de la Sí. corona. Hace toda la Sí. transición y empezamos. Juan Carlos y la Constitución del 78. Esa Constitución parece ser que es un poco una Constitución de pieza de cambio, de moneda de cambio. Me dices la Constitución actual. La actual. Sí, sí. Es un poco, bueno, un cajón desastre en el que hay dos claves como dos monedas de cambio. Una, la izquierda pone encima de la mesa y exige el Estado de las autonomías a cambio de aceptar la forma de la jefatura del Estado en el rey. Es un poco Yo no sé. un juego Mira, de cromos, los... Estado de autonomías por el Sí. rey, bueno, se acepta No. todo eso. Sí. Y luego, para mí, hay una cosa terrible que tiene la Constitución, que es ese poder omnímodo, casi prácticamente, a los partidos políticos sin exigirles una transparencia y una libertad, porque luego, y una entrada de lo que es la sociedad, porque a lo largo de estos 38 años nos hemos quedado, o vemos ahora mismo, estamos viendo que el panorama hay una profundísima crisis institucional, unos partidos, una crisis de un bipartidismo, precisamente porque estos dos grandes partidos que tendrían que ser los que estabilizaran la política de España, se han convertido en estructuras exclusivas de poder, en donde no se puede entrar para nada, crea todos estos grupos tipo Podemos y tipo todas estas cosas, o sea, una crisis total de honestidad, porque parece que las instituciones están copadas por auténticos ladrones, porque esto es tremendo. ¿Qué pasa? O sea, la situación es muy complicada. Sí. Crisis institucional, crisis de la corona con todo el tema de Urdangarín, todas estas cosas. En este momento no sabemos qué es lo que le ha llamado a Juan Carlos a abdicar hoy. No lo sabemos, porque hace unos meses la propia reina dijo que el rey se moriría en su cama. Luego, ¿qué es lo que ha pasado? Está todavía por ver. Afortunadamente tenemos a Felipe como garantía constitucional de que no va a pasar nada. ¿Sabes ves el panorama? ¿Sabes yo lo que quisiera? Yo voté no a la Constitución, pero la acato, la respeto y la conozco. ¿Por qué votaste no en ese momento a la No Constitución? voté no porque yo, cuando estuve en Francia con Guidolí, pues resulta, un periodista del Figaro, me dijo, os deseo suerte, la embajada española estaba, os deseo suerte que dentro de 2 meses, era septiembre del 78, acertéis con lo que vais a votar. Y dije yo, ¿qué pasa? ¿Que se trata de lotería o...? Y dijo, no, es que os vais a jugar ahí algo fuerte. Y dije yo, ¿qué es? Yo no la había leído aún. Y dijo, son las autonomías. Tú conoces la historia de tu país y entonces eso, mira, Francia somos hasta la médula centralistas, pero es que además somos más potentes, como habrás visto, económicamente que España. Y sin embargo no nos lo podemos permitir. Y luego además vais a tener problemas políticos. Ahí está. Cataluña, Vascongadas, los gallegos están un poco así, pero vamos. Entonces tenía razón. Yo lo único que quiero ahora es que los que alardean tanto de Constitución y no la cumplen, ni la hacen cumplir, los catalanes quieren, la Constitución se fundamenta en la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Luego ahí no cabe el decir tal. La soberanía reside en el pueblo español, no en el pueblo gallego, ni en el de Ferrol, ni en los vecinos de Canido, en todos. Pues eso no se está haciendo cumplir. Bien es verdad que me pueden decir que en España, gracias a Dios, hay libertad de expresión. Sí, señor, pero tiene ciertos límites. Tiene ciertos límites porque es la
el honor, la intimidad personal y familiar, la propia imagen, la protección a la juventud y a la infancia, en fin, tiene eso. Y eso de estar amenazando con un conflicto al gobierno central, a todos los españoles, o sea, yo eso no lo trago. El problema catalán es el gran problema que ves en este momento en España. Bueno, no el problema catalán, el problema separatista, sí. Que queremos hacer un cero absoluto desde los reyes católicos, no, desde el siglo VI con Recaredo, porque si no hay unión de los hispanos-romanos con los godos, aquí estamos vestidos de árabes, porque tenía que haber un nexo de unión que era el derecho romano, el latín, la religión. ¿Por qué somos católicos? Porque había curas. No. Es que el cristianismo llegó a España, y si os fijáis, España está llena de catedrales, de monasterios, de iglesias, de basílicas, de ermitas. ¿Qué quiere decir eso? Que donde había los grupos, iban predicando y levantaban allí su iglesia en honor al Dios, ¿no? Pues eso fue un nexo de unión total y absoluto, porque si no, estamos con Alá y estamos con el Ramadán. Completamente. Y las mujeres no podéis ir nada más que cubiertas. Bien de velo. Pero los ojos sí se pueden ver. O sea que no cabe duda que son nuestras señas de identidad a lo largo de más de 2000 años de historia. Y se lo quieren cargar. Claro. Y nuestro idioma, prohibirlo y sancionar a comerciantes que digan Casa Pepe o farmacia o... Pero eso se está consintiendo. Eso se está consintiendo por parte de quien tiene, por parte del gobierno central, y ojo, y de hecho se ha contemporizado mucho con todo eso, también por parte de la corona, Pepe. La corona, cuando por ejemplo le presentaron al rey, es una opinión muy particular, la ley de la memoria histórica, yo hubiese puesto problemas. En la Constitución el rey no entró, entraron los padres de la Constitución, pero luego dicen que entre bastidores estaban Abril Martorell y Alfonso Guerra, que eran los enlaces del jefe de la oposición y el jefe del gobierno. Y así se fue arreglando para salir del paso. Sí, y luego café para todos, porque yo creo que el debate no debía de ser tanto monarquía y república hoy, que creo que no interesa, porque yo creo que la monarquía tiene la aceptación de prácticamente la mayoría de los españoles, o sea, sí debía de ser. ¿Estado autonómico, sí o no? O a donde ha llegado este Estado autonómico de 17 taifas. Yo creo que sería abrumadoramente... No, mira, yo creo que 17 gobiernos, 17 parlamentos, una flota de automóviles que sobrepasa los 60.000, 176 embajadas, 13 televisiones deficitarias, todo eso sale de nuestros bolsillos. Nosotros no podemos, hasta que nos mentalicemos, que hagan una España centralizada, como están los franceses. Se terminó. Y todos iguales ante la ley. Porque en este momento hay... ¿Cómo? No es igual nacer en Madrid que nacer en Andalucía. Ni nacer en Navarra, porque tiene sus fueros y sus historias. No. ¿Sí? La Constitución dice lo que dice, que la interpreten y la lleven a la práctica. Y tampoco somos iguales ante la ley, no solo en materia impositiva, que dependiendo de qué sitio así pagas más o menos, sino en materia electoral, porque están primados vascos y catalanes a la hora de ejercer el voto. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a ser todos iguales? En la Segunda República, en la Segunda República yo estaba de acuerdo en el sistema que tenían para votar, a 2 vueltas. Perfecto. Oye, se presenta todo el mundo y los ciudadanos libremente eligen al que creen más capacitados. Sí. Y entonces, pues, quedarán 2 y luego la gente que se
Claro, que elija uno o entre otro. dos. O sea, habría que reformar la ley electoral, habría muchas cosas que reformar. En este momento, pero bueno, hemos llegado al final del programa, bueno. hemos hecho un recorrido, a pesar de los pesares y de todos los problemas que han acompañado a la corona a lo largo de estos 4 o 5 últimos años. Dicen que porque se saben las cosas ahora y antes no se sabían. Bueno, desgraciadamente pues se ha metido la pata en muchas cosas. Pero el balance de Juan Carlos... Yo positivo. 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 Solamente en que no estuviésemos dándonos palos unos a otros, ya vale. Ya vale. Y en eso él ha contribuido muchísimo. Había que leer cuando se fue Amadeu I de Saboya, que se fue diciendo de España que era una casa de locos, porque con el arma, con la espada, con el pergamino y la pluma, nos poníamos unos a otros contra otros, tal. Y dice, pero todos en el nombre de España. Ahora no, ahora ya España no. Ya, ahora en otro nombre, pero dice, sigue siendo pero todo está. Y yo no sé a qué quedarme, yo no puedo ir en contra de la ley, y no sé quién tiene, si fuese un enemigo exterior, algo. Pero el tío quedó espantado cuando se fue de aquí y dijo, aún no hemos perdido las buenas costumbres. Entonces, el balance positivo. Positivo. Felipe entra mañana. Es una incógnita, pero yo tengo mucha confianza porque es una persona muy preparada que hoy los que nos manejan, por ejemplo, todos los presidentes o casi que hemos tenido no se tratan sin la ayuda de un intérprete. Exactamente. Eso vale mucho. ¿Tú te acuerdas de una foto de Zapatero solo en una mesa y los otros de corrillo y tal? ¿Por qué tienes que manejar el inglés o el francés o chapurrear algo de algo? En fin, porque ahí se arreglan muchos problemas. Y la realeza ha tenido la virtud de que cualquier jefe de Estado que llame el rey, se le pone. Y se le seguirá poniendo a Felipe. Y si hay que mandar un embajador porque conoce, porque tiene horas de vuelo y tal, es la realeza. Cosa que es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, pues así estamos. Mañana, proclamación del nuevo rey. Son momentos históricos. Entramos en la historia. Vemos un hito de la historia que a lo mejor cambie España. Yo creo que para mejor. Pero bueno, es lo que desde luego deseo. Nos ha tocado vivir unos momentos apasionantes. Así es. Eso sí. Muchísimas gracias, Pepe, porque ha sido, pero vamos, francamente apasionante escucharte y vamos, tener esta conversación contigo. Y muchísimas gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles.